Vamos a la carta a Gálatas, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Gálatas, capítulo 4. Quienes no han encendido sus Biblias, por favor, enciéndanlas. Hayan traído batería para estar allí. Algunos también la tienen en físico. Entonces, voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas y seguidamente voy a pidamos al Señor que nos auxilie con su Espíritu. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7, dice la Escritura inspirada por Dios. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también heredero, por medio de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, que te pido que nos guíes, que tu Santo Espíritu pueda alentarnos a confiar en la aceptación que nos ha dado Cristo para nosotros. Te pido que me des claridad, sencillez para poder impartir tu palabra y que caiga en buena semilla, la buena semilla caiga en buena tierra para que produzca fruto de salvación, de adoración y de crecimiento a la imagen de Cristo. Te lo pido en su nombre. Amén. Bien, y hay una historia, la historia más larga de la Escritura se encuentra en Génesis, y es la historia de José y su padre. José está con sus hermanos, él es el menor. Su padre le hace una túnica de colores, pero sus hermanos, sus propios hermanos, tienen celos de José. Génesis nos relata en esa narrativa, en esa historia, cómo los hermanos de José venden a su propio hermano como esclavo. Pasan unos madianitas y José es vendido, es sorprendido en ese momento, es llevado a la fuerza para ser un esclavo en Egipto. Él experimenta la traición de sus hermanos, es sorprendido, es angustiado, es un joven que es separado violentamente de su familia. Sin embargo, hay un momento conmovedor, porque para José lo que más le dolió a él fue ser separado de la comunión con su padre de manera abrupta. Sin embargo, la historia continúa, va avanzando y al final, como las historias de la palabra de Dios, tienen final feliz. Y vemos la tragedia más grande, quizás de esa historia tan triste, vemos la alegría y el abrazo más largo de la Biblia. Cuando José se reencuentra con su padre, nuevamente, lo primero que él le pregunta a sus hermanos es, ¿está vivo mi padre? Y ellos les dicen, sí. Y ellos traen a su padre
a Egipto. Y el padre que ha pensado que su hijo está muerto, le da el abrazo más largo de la Biblia. Podemos decirlo así. José fue alejado por la fuerza de la comunión con su padre para vivir como un esclavo. Pero como creyentes podemos llegar en momentos a dejar de vivir como hijos y alejarnos voluntariamente de nuestro Padre Celestial si dejamos o olvidamos la aceptación que tenemos en Cristo. Y ese es mi mensaje en esta mañana. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces no necesitas ganarte la aceptación de tu Padre. Si eres un hijo de Dios, no necesitas esforzarte para ganar la aceptación de tu Padre Celestial. Y vamos a ver eso en 2 puntos en estos versículos. En primer lugar, de los versículos 1 al 3, vamos a ver que sin Cristo no teníamos un padre, sino un amo. Sin Cristo no teníamos un padre, sino un amo. Y de los versículos 4 al 7, Cristo nos ha dado la aceptación del Padre. Cristo nos ha dado la aceptación del Padre. Entonces, en primer lugar, sin Cristo no teníamos a un Padre, sino un amo. Y vemos allí la carta a los Gálatas, es la primera carta que se escribe de la más inmediata que tenemos después de que la iglesia comienza. Es una de las primeras cartas. ¿Por qué? Porque algunos judíos que habían creído en Cristo habían salido de Jerusalén y habían llegado a Galacia, donde los gentiles habían creído. Sin embargo, los judíos estaban un poco sospechosos de estos gentiles porque los veían como muy liberales quizás. Entonces a ellos se les ocurrió la idea que para poder ser verdaderamente aceptados por Dios, como no eran del pacto de Israel, entonces les exigían que debían circuncidarse, debían mostrar una señal para ser parte del pueblo de Dios. Pero el apóstol Pablo, inmediatamente para corregir ese error, él escribe la carta a los Gálatas. Él les dice que ¿por qué pierden el evangelio tratando de hacer ritos judíos, de cumplir la ley, si ya fueron liberados y fueron adoptados por Cristo solamente por medio de la fe? Es la fe absolutamente el único requisito para creer en Cristo, para ser salvados, para ser justificados. Solo la fe en Cristo, no hay que hacer nada más. Y él enfatiza en la carta a los Gálatas. Por lo tanto, el apóstol Pablo quiere que los Gálatas entiendan que no necesitan ganar la aprobación de Dios con esfuerzos humanos, con esfuerzos religiosos. Lo único que necesitan es a Cristo, únicamente. Y por lo tanto, a partir del capítulo 4, él quiere ilustrar esa herencia que han recibido los Gálatas comparando con un niño heredero. Él quiere explicarles a través de un niño heredero cómo es que tratar de ganarse la aceptación de Dios en realidad los va a hacer esclavos de la ley y les va a quitar la libertad en Cristo. Dice el apóstol Pablo: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. El término niño en griego nos da la idea de un menor de edad que no tiene la madurez ni la capacidad intelectual para gozar de los privilegios y responsabilidades de la vida adulta.
Entonces, en otras palabras, este niño del primer siglo era heredero, pero él no podía disponer de esa herencia. Era igual a un siervo. ¿Por qué? Porque tenía que hacer lo que le dijeran. ¿Quiénes? ¿Los guardianes o los tutores? En el primer siglo, en la cultura griega, romana, los niños pequeños eran entregados a tutores y eran entonces tratados como incapaces para poder administrar los bienes. Entonces se quedaban bajo el cuidado de unos guardianes. Dice el versículo 2, sino que está bajo guardianes. Los guardianes eran esclavos que tenían el cuidado y la tutela inclusive en la vida del padre. Ellos eran personas que tenían su profesión, tenían muchas virtudes y ellos se encargaban de ayudar a esos niños a crecer. Eran como unos guardianes. Ellos controlaban completamente la vida del niño. Hacían las veces de padres. Es decir, estos guardianes le decían todo lo que tenían que hacer los niños. Eran como, los niños se convertían, eran herederos, pero se convertían ¿en qué? Como en siervos. Tienes que hacer esto, no salgas, no entres, no comas. Pero el término curadores, dice el versículo 2, guardianes y tutores. Tutores es también sinónimo de curadores, y esto nos habla de la administración o la mayordomía del hogar. Entonces, los tutores le daban las raciones a los niños que estaban cuidando. O sea, ellos no se mandaban solos. Estaban totalmente sometidos a ese cuidado. Por lo tanto, ellos no tenían la capacidad de gobernarse a sí mismos. Entonces el apóstol Pablo dice, versículo 3, así también éramos nosotros. Mientras éramos niños estábamos sujetos a servidumbre. ¿Por qué? Bajo las cosas elementales del mundo. En algunas versiones dice los rudimentos del mundo. Eso significa que antes de conocer a Cristo, nosotros tratábamos de ganarnos la aceptación de Dios. ¿Cómo? Haciendo lo que hace el mundo. Intentando llevar una religión, portarnos bien, llevar una vida moral, una vida socialmente aceptable. Pero el problema es que esas obras no nos salvan. Las obras que hagamos para esforzarnos nos salvan. Entonces éramos como siervos, como esclavos de esas normas. Hacíamos lo que nos decían. Generalmente al recordar nuestra vida antes de Cristo prácticamente hacíamos lo que nos decían. El agua bendita, el crucifijo, la mata de sábila. Pero otros, los que ni siquiera tienen fe, entonces los ateos también son esclavos. Porque si tú le dices a un ateo, eres un mentiroso, ¿qué va a hacer? Se va a defender. ¿Cómo? Por su moralidad. Él quiere limpiarse. El ateo quiere limpiar su reputación. Él no nombra a Dios para nada, pero él quiere ser limpio. Todos fuimos diseñados, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para depender de un Padre Celestial, para tener el amor del Padre Celestial,
para ser dependientes del Padre Celestial, para disfrutar de su amor y no de un gobierno como si fuera nuestro jefe. Sé que muchos de nosotros quizás hemos tenido jefes que nos tratan como a hijos. ¿Algunos de ustedes de pronto, quizás? No sé cómo será su hoja de vida. Pero muchas veces decimos, no, este jefe me quiere como un padre. ¿Sí? Y nos sentimos bien. El problema es que cuando llega el hijo, entonces es desplazado el empleado. Y el hijo adquiere los privilegios que nosotros quizás pensábamos que teníamos. Pero no tenemos que ganarnos la aceptación de Dios. Eso era, el apóstol Pablo está diciendo, antes de Cristo éramos como siervos, éramos controlados, éramos sujetos a la ley. Es lo que está diciendo allí. Como niños teníamos que seguir una rutina religiosa, impuesta por los hombres, impuesta por el mundo. Teníamos que someternos a lo que nos dijeran para tratar de lavar nuestro corazón, para limpiar nuestras almas. Queríamos limpiarnos con obras, con oraciones quizás, con rituales. Pero ahora no tenemos que hacer eso. No tenemos que mendigar la aceptación de Dios, viviendo vidas estrictas. No. Dice el versículo 4, pero, allá hay un pero, es decir, se detiene el argumento. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En otras palabras, no tenemos que buscar la aceptación de Dios como siervos, sino que Cristo, eso me lleva al segundo punto, Cristo nos ha dado la aceptación del Padre. En el verso 4, el apóstol Pablo está contrastando, antes de conocer a Cristo, éramos como siervos, sujetos, como niños, que necesitábamos ser cuidados por tutores que nos decían todo lo que teníamos que hacer. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, cuando el Hijo de Dios se encarna, entonces llega el tiempo en que ya podemos ser llamados hijos de Dios. La obra de Jesucristo, Él vino a vivir nuestra vida que no podíamos nosotros vivir. Y vino a morir nuestra muerte, la muerte que merecíamos nosotros. Ahora, la expresión vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nos declara que el Hijo ya existía antes de la encarnación. El Hijo fue enviado del cielo, es decir, el Hijo ya vivía, ya existía con el Padre, en la comunión perfecta con el Padre. El Hijo de Dios tomó forma humana, se encarnó, porque necesitábamos un sustituto que fuera un hombre. Por eso dice la expresión, nacido de mujer. Eso nos recuerda lo que hablábamos hace poco con los hermanos en Génesis capítulo 3, versículo 15, que un hijo de mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Un hijo de mujer, él, un hombre, 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué? Porque un ángel no podía liberarnos del pecado. Un ángel no nos daría la aceptación de Dios. Necesitábamos un hombre, un hijo de mujer, un verdadero sustituto. No solamente es un hijo
no nacido de mujer, que creció en el vientre de María y que nació de manera natural como un hombre, sino también nacido, dice el versículo 4, bajo la ley. Nuestra incapacidad para agradar a Dios fue suplida por Jesucristo. Nuestra incapacidad para complacer a Dios, nuestra incapacidad para ser limpiados, fue suplida por Jesucristo. Como un regalo de su gracia. Él nació bajo la ley para cumplir la ley. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley por nosotros. Nadie podía acusar al Hijo de Dios de pecado. Él mismo se atrevió a decir: ¿quién me redarguye de pecado? Y su limpieza y santidad ahora es nuestra. Somos aceptados por el Padre por la justicia de Jesucristo. Somos justificados únicamente por la fe. No necesitas hacer nada más. Muchos dirán: ¿pero cómo así? ¿Habrá que hacer algo? No sé, subir a algún monte, rezar no sé cuántos rosarios. Habrá que hacer actos de contrición, no sé, tengo que... No. Solo creer en Jesucristo. Es suficiente creer. La obra de salvación es creer en Jesucristo. Esa es la obra. Y entonces, dice el versículo 5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos de Dios. Recibimos el título legal de hijos de Dios únicamente por la fe en Jesucristo. Pero los hijos de Dios también, como hijos, se identifican con el Padre Celestial en su naturaleza, en sus afectos, en la comunión con el Padre. Sinclair Ferguson, que es un teólogo escocés, dice lo siguiente: la noción de que somos hijos de Dios, sus propios hijos e hijas, es la causa principal de la vida cristiana. Nuestra filiación a Dios es la cúspide de la creación y la meta de la redención. Jesucristo vino para hacernos hijos. No necesitamos ganarnos la aceptación de Dios. No necesitamos seguir luchando para que Dios nos acepte. ¿Por qué? Porque hemos recibido la aceptación de Dios únicamente por Cristo. Él nos ha dado aceptación. Pero no solamente ha declarado que somos hijos, sino que ahora somos hijos en la experiencia. Versículo 6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. El Espíritu Santo viene a la vida de aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor, como su Rey, como su Dios. Aquel que acepta la sustitución de Cristo en la cruz por sus pecados, recibe vida eterna, y el Espíritu Santo viene a morar para darnos en la experiencia el amor por nuestro Padre Celestial. A veces cuento esta historia, algunos ya están cansados de escucharla, pero algunos no la han escuchado, sobre el hijo que es adoptado. Y entonces ya está grande,
pero entra a una nueva casa donde, claro, hay una sentencia de adopción que dice que fulano y fulano, ¿sí? Estos dos señores, su padre y su madre. O sea, ya está la sentencia dada. Pero este joven entra a esa casa como un desconocido. Y le dicen, hijo, este es tu cuarto. Y él dice, ese es mi cuarto, y él no puede creer. ¿Por qué? Porque es sacado de una institución donde no tenía nada propio, todo lo tenía que compartir. Estaba en camarotes, así en fila, tenía que hacer la fila también para comer, le daban su ración, no podía pedir más. Pero ahora su padre y su madre abren la nevera y le dicen, hijo, come todo lo que quieras. ¿Seguro? ¿Que sí? ¿Puedo comer? Sí. Eres heredero. Eres propietario de esta casa también. Pero lo más difícil para este joven no es tanto el proceso legal, aunque a veces es largo, el proceso de adopción es largo. El problema o el desafío que tiene este joven es poder identificarse con sus padres y llamarles Abba, Padre, algún día. Hermanos, cuando venimos a Cristo, a veces pensamos que no tenemos los derechos como hijos de Dios. Todavía pensamos que en la vieja vida que teníamos vamos a ser complacidos. Pensamos que necesitamos ir otra vez a esos lugares de muerte, de oscuridad, de pecado, a merodear. Pero el Señor que nos ha adoptado, nos ha dado la amplitud de su gloria para disfrutar de la comunión con el Rey Santo. Somos llamados a disfrutar de la comunión con el Padre Celestial para ser saciados. Él ha abierto las ventanas de los cielos. No para darnos casa, carro y beca. Exactamente. Pero sí para darnos su gloria, para darnos su consuelo, para darnos su provisión abundante a nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que nos da la comunión para llamar a nuestro Dios Padre, para clamar a Él, para pedirle a Él, Señor, socórreme. Ayúdame a luchar contra el pecado. Ayúdame a entender que ahora soy un hijo adoptado, bendecido. Ayúdame, Señor, a crecer en el carácter de Cristo. Ayúdame a ser santo, separado del mundo. Ayúdame, Señor, para que tu consuelo sea la fuente, el aliciente de mi alma cuando estoy en lamento. Porque eres mi Padre Celestial. Él es el que consuela el alma. Él es el Padre que nos defiende, que nos cuida, que nos protege. Él es nuestro Dios. La expresión Abba, Padre, la leíamos hace un momento allí en Romanos, pero también en Marcos 14, 36, el Señor Jesucristo dice las mismas palabras. Abba, Padre. Esto expresa la profundidad de la relación con el Padre. Él está en Getsemaní, está próximo a enfrentar la cruz, pero Él clama al Padre Celestial para que no se haga su voluntad, sino la voluntad del Padre. Es la intimidad que nos da el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo en nosotros nos da intimidad con el Padre Celestial.
para confiar en Dios, para confiar en su voluntad, aunque quizás no nos agrade mucho esa voluntad de Dios. Quizás la voluntad de Dios es ir a la cruz también y entregarle todas nuestras pasiones en la cruz para ser clavadas allí. Pero tenemos intimidad y no necesitamos esforzarnos para ganarnos la aceptación de Dios. Ya la tenemos en Cristo. El apóstol Pablo no está diciendo que el Espíritu Santo viene a nuestro intelecto para ser teólogos, no. El apóstol Pablo no dice que Él envía al Espíritu a nuestra mente para memorizar las doctrinas. No. Él envió su Espíritu. ¿A dónde? A nuestros corazones. Él envió a su Espíritu para que los afectos por Dios crezcan. Para que si estábamos muertos buscando contentamiento en las cosas carnales de esta tierra, en relaciones, en cosas materiales, entonces nuestros corazones brille el gozo por estar en intimidad con Él. El apóstol Pablo concluye en el versículo 7, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también ¿qué? Heredero por medio de Dios. Si eres un hijo, eres un heredero, pero piensa en la herencia. Entonces cuando pensamos en herencias, pensamos en cosas monetarias, materiales. Claro, esas son las herencias aquí. A mis hijas no les va a gustar que les diga que les heredé 10 oraciones. Quizás. Pero, en realidad, nuestra herencia es Dios mismo. Nuestra herencia es estar para siempre con Él. Nuestra herencia es tener comunión con el Padre para siempre. Ya la tenemos en Cristo. Ya es nuestra. No necesitas luchar para mendigar la aceptación de Dios. La tienes solamente por la fe en Jesucristo. No solamente José fue separado de su padre, de la comunión con su padre, que es quizás un momento triste. Pero otro más fue separado de la comunión de su padre voluntariamente. El Señor Jesucristo en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la única vez que no llama Padre a Dios. Sin embargo, por unos momentos en su muerte fue separado de la comunión por nosotros. Él se separó del Padre para que nosotros tuviéramos la comunión con Él. El Hijo de Dios nos ha dado la capacidad de disfrutar de la comunión con nuestro Padre Celestial. Él pagó por eso. Disfruta de la comunión con tu Padre Celestial. No trates de intentar cumplir para ganarte su aceptación, para limpiarte de tus pecados. No trates de aparentar para impresionar a Dios. No. Ámalo. Ama a Dios
tu Padre Celestial y obedece a tu Padre Celestial, obedece al Espíritu de Dios cuando te anime a alejarte del pecado, obedece a Dios, obedece a tu Padre, obedece al Rey de los cielos. Él está para cuidarte, para consolarte, para animarte, para protegerte, para proveerte todo lo que necesitas. Ya no eres siervo. Y si eres hijo e hija, entonces eres heredero y heredera de la gloria de Dios. Padre, te damos gracias por la adopción que nos has dado, la aceptación en Cristo, y queremos celebrar a través del pan y el vino el fruto de la vid, recordar que tu sangre fue derramada por nosotros, que tu cuerpo fue molido por nosotros, para darnos acceso e intimidad con el Padre Celestial. Bendice estos elementos y queremos, Señor, celebrar la gloria de la cruz. Es por Cristo que oramos. Amén.